Hola a todos, muy buenas tardes. En primer lugar quiero agradecerle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a Jesús Mendoza, a Maricruz Rame y Sandra Arcos, la generosa invitación que nos hicieron para participar en esta mesa y la confianza que a lo largo de muchos años nos han tenido para participar con las actividades de ciencia recreativa en diferentes eventos. Yo soy Miguel García Guerrero, también en algunos lados conocido como Papá Pato. Soy parte del grupo Quark y de Recreación en Cadena, la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia. Me acompañan aquí en la mesa Rosa María Martínez García, ella es coordinadora del grupo Ingeniosos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y es la tesorera de la Red Mexicana de Talleristas de Ciencia. Berta Guadalupe Michel Sandoval, directora del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas. José Eduardo González Reyes, coordinador del grupo ADN, Aprende y Descubre la Naturaleza y vicepresidente de Recreación en Cadena, y Felipe de Jesús Cerda Hernández, director general del grupo Ciencia desde Cero. El día de hoy vamos a platicar de los talleres de ciencia recreativa en México con el tema de Se hace camino al andar. ¿Por qué tomamos este tema o por qué pusimos este nombre, además de que nos guste la canción de Serrat y el poema de Machado? Normalmente en un medio de divulgación, y lo hemos estado viendo en este congreso, establecemos un objetivo, una meta clara a la que queremos llegar para discutir ciertos temas, para causar ciertas reacciones en el público o para simplemente ofrecer conocimiento sobre algún punto particular, y luego establecemos una ruta clave, una ruta crítica que nos lleva a ese lugar. En los talleres no tenemos esa definición tan explícita. Establecemos qué es lo que queremos discutir, un tema clave que vamos a abordar, una ruta que en base quisiéramos seguir, pero la ruta no la definimos nosotros por completo. El público con el que estamos trabajando nos marca el camino. No es el camino que queramos realizar nosotros, sino que lo vamos elaborando de manera conjunta. Es un trabajo colectivo. Creo yo que uno de los grandes problemas a veces cuando hacemos talleres o cuando se inician talleres es que podemos centrar mucho la actividad en el experimento o en el juego que estamos realizando, o peor aún, centrarnos en nosotros mismos como talleristas, cuando creemos que la clave de un taller es que el centro, el foco, el reflector está en el participante. El taller ideal es aquel en el que el niño, el joven de 4 a 99 años de edad juega a ser científico en el proceso, se entera de cómo funcionan la ciencia y la tecnología y además se empapa, discute, proyecta sus ideas sobre un tema particular. Esa es nuestra visión de los talleres de ciencia recreativa y queríamos ser muy claros para partir de una idea común, porque a veces pueden ser muy difusos para tener claro de qué se trata de los talleres. Ya para trabajar en talleres creemos nosotros que se parte de una triple interacción. Queremos que las personas interactúen a nivel físico, a nivel intelectual y a nivel emocional. Mañana yo voy a platicar un poquito más de eso, así que no me meto a fondo. Recreación en Cadena es una red que nace con el afán de profesionalizar el trabajo de los talleristas de ciencia en México. Tenemos muchos años queriendo trascender, queriendo llegar más lejos, incluso preguntándonos, ¿por qué otros medios de divulgación los apoyan más que a mí? Cuando yo creo que la pregunta que debimos habernos hecho es, ¿qué he hecho para que me apoyen más como medio de divulgación? Con este reto nace Recreación en Cadena y hemos establecido varias líneas de acción para tratar de profesionalizar nuestra labor. Los compañeros que me hacen el honor de estar aquí en esta mesa van a abordar estas diferentes líneas de acción. Rosma va a hablar de la formación de recursos humanos, Tita, como conocemos a Berta Michel, de creación y sistematización de actividades, Lalo nos va a hablar de evaluación y Felipe de las actividades coordinadas de los grupos a escala nacional. Entonces, para no extendernos y meternos ya en materia, le cedo la palabra a Rosma. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues sí, como dice Miguel, a mí me toca la fortuna de platicarles de un tema que me encanta, que es la formación de recursos humanos, ¿sí? Como les decía Miguel, yo estoy en un área que es de ingeniería y el punto clave o lo que comenzamos es justamente haciendo la formación de los grupos. Aunque hay otros modelos adicionales al que tenemos nosotros, bueno, puede ser un modelo tipo club de ciencias, que bueno, lo manejan los Quark,
en el que es un grupo que van formando y se van pasando como de las bases a los expertos, ¿no? Y esos líderes van subiendo de categoría y lo que van haciendo es haciendo como formación de grupos y como gestando los futuros científicos, porque les van compartiendo a los pequeños ese interés por la ciencia. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con otro modelo que yo lo bauticé con el nombre de abanico, que es justo como identificar a los líderes de cada una de las temáticas que nosotros tenemos en ingeniería, pero la gestión y todo el trabajo de logística está generado por su servidora, que estoy a cargo del Departamento de Difusión y Divulgación. Hay otros modelos que, por ejemplo, trabajan como tipo red horizontal, en el que son diferentes tomas de diferentes líderes, diferentes formas de comprar las cosas, diferentes formas de hacer la logística, pero a fin de cuentas todos tienen el mismo objetivo común, aunque con diferentes actores. Y bueno, ayer comentábamos con los chicos que tienen empresas de divulgación, ¿no? Bueno, sí. Nosotros identificamos dos modelos, uno que es el aleatorio con filtro, ¿no? Felipe nos compartió su experiencia que ahora para Semana de la Ciencia pues tenían que hacer un montón de actividades y lo que hizo fue lanzar una convocatoria de manera aleatoria y luego establecer los filtros hasta que se quedaron los 20 o 30 mejores y sobre esos comenzar la capacitación. Y ayer con Edgar comentaba, bueno, pues y también está el modelo de empresa, ¿no? En el que yo soy una empresa y específicamente ya no es saber quién quiere y quién tiene el talento para hacer divulgación, sino que específicamente voy a contratar con estas actitudes que necesito, con estos perfiles, y bueno, yo puedo comenzar con lo que es la formación de mi grupo. El punto número 2 es la identificación de talentos, y eso a mí me encanta porque al seno de las universidades nos encontramos lo que le llamamos los rockstar, ¿no? De repente hay niños que son súper tímidos y que cuando los subes al escenario o los pones frente al público, de repente como que despiertan y comienzan a hacer unas actividades que ni siquiera tenían en ese momento programadas, pero que sale porque les emerge el gusto por compartir la ciencia y de repente brilla, ¿no? Entonces también es muy importante tener como esos talentos identificados y también, bueno, en el caso por ejemplo mío que tengo pues tantos doctores, tanta gente que hace investigación y que son tan talentosos, el punto medular para mí es la actitud más que la aptitud. Si los doctores no tienen ganas de compartir y de ver debatidos en la batalla y realmente compartir el conocimiento con la gente, híjole, pues por muy talentoso que sea, le decimos que no, que gracias. Bueno. Un momentito. Gracias. A ver, ¿aquí me escuchan? ¿Sí? Ok, nada más para puntualizar, preferimos actitud, una actitud de servicio, una actitud de disposición, porque aparte hay otros modelos de divulgación, o sea, no es el único Talleres, a lo mejor no son muy buenos con el público de directo, pues son buenísimos. Yo conozco divulgadores que tienen una cantidad de acervo bibliográfico porque escriben y escriben y escriben y son muy buenos. Bueno, entonces no nos casamos con ellos, o sea, siempre sencillamente buscar a aquellos que tengan esa empatía con el público para acercarse a los talleres. El número 3 es la asignación de roles. Ayer estaban atacados de la risa porque se oye bien padre de que sea uno para hacer la gestión de las actividades, otro para capacitar, otro para el manejo de los líderes, otro para hacer las herramientas pedagógicas, otros para hacer diseño, publicidad y manejo de redes. O sea, es como si tuviéramos un ejército, ¿verdad? Pero también hay que ser muy claros de que a veces pues nos toca desde colgar el póster hasta entrarle a los talleres, y eso, pues eso es como que el pan de cada día, ¿no? O sea, si tenemos la fortuna hacia nuestras instituciones de contar con esa infraestructura, pues qué padre, pero si no, pues le entramos a todo, ¿no? Ahí Edgar no me dejará mentir, así que bueno, está padre. Y uno de los puntos del que destaco, porque los demás son como obvios, es el asunto de la gestoría. Parece que de repente perdiéramos piso y no le diéramos el valor, pero la verdad es que es también hacer como un gran puente entre los investigadores y los administradores, ¿no? Para esta Semana de Ciencia de repente me llegaban los tecnólogos pidiéndome una ballena azul y 5 peces payaso electrónicos, y otro llegaba con que glutamato monosódico y otro canicas azules marca no sé qué. Entonces, bueno, ellos bajan su taller, bajan las necesidades de material y luego hacer la gestión con los administradores, ¿no? Que a fin de cuentas el hecho de que esté el material en tiempo y como lo quieren y con las características que lo quieren, pues es parte del éxito de un taller. Y la capacitación, que de esto
primero que todo, bueno, habría que ver la sistematización, que eso va a hablar Tita, pero me encanta porque Miguel tiene una visión que me encanta compartir con ellos, que es el sistema de tipo maestro-aprendiz, ¿no? Él nos ponía el ejemplo de que en un taller, pues, el maestro no tiene dinero para pagarle al aprendiz, pero le paga con conocimiento, y el aprendiz le paga con el producto terminado, y de aquí es una manera de hacerla. Nosotros no tenemos recurso para pagarle a los chavos que nos ayudan, ¿no? A los estudiantes que nos ayudan. Por ahí hacen bromas que trabajan por un plato de sopa y, ¿cómo dicen ustedes? ¿Un plato de sopa y qué? Bueno, la visión es que son voluntarios tirando esclavos nuestros muchachos en CUAR, y generalmente trabajan por comida prometida de vez en cuando, pero no garantizada, porque son muchos. En este caso, bueno, de repente las recompensas son diferentes, ¿no? De repente hay profesores que los convencen y únicamente por el gusto de compartir el conocimiento van y acuden y se la pasan horas. Y ahora en Semana de la Ciencia, que es nuestro ejemplo más cercano, pues tenían jornadas de todo el día, ¿no? Y era de manera voluntaria y con un entusiasmo y con unas ganas, y que bueno, que obviamente que buscamos justamente gestionar que por lo menos se les pague las comidas, o se les pague el uniforme, o se les paguen los materiales o el transporte, que ese sería como lo ideal, pero así como que no es fácil que los chavos así como por su solito emerja el gusto por la divulgación. Realmente hay que compartirlo y emocionarlo y buscar que ellos solos se incluyan en nuestros clubs o en nuestros grupos de divulgación. También, bueno, el sistema de capacitación, ¿no? Veíamos que también de repente era algo complejo. Yo la verdad no lo había dimensionado hasta que empezamos con esta plática, pero en las universidades nuevamente somos bien afortunados, en los centros de investigación, porque tenemos salones, tenemos donde guardar en bodega el material, tenemos transporte, tenemos cosas que podemos compartir con la gente, pero hay grupos que decían, no hombre, es que yo estoy en México y resulta que yo tengo que dividir el material y en casa de mi mamá y unas cajas aquí y otras cajas allá, porque si me toca en el norte, pues entonces mejor voy al norte por el material, y si me toca en el sur, pues en otra casa, y además la capacitación se vuelve complicada porque ¿dónde metes a tanta gente, no? Entonces una forma de compartirlo es decir, bueno, pues es vía no presencial, vía de manera electrónica o por partes. En el caso para mí, en lo personal, la capacitación vivencial es realmente el éxito. Y yo creo que es donde pueden realmente desarrollar más los chavos, ¿no? Y por último, pues el manejo de identidad, ¿no? Que para mí es básico que tengan una personalidad como grupo, y cada quien le pone su sazón. Esto es como en la cocina, ¿no? O sea, si tú como líder o como gestora de ese grupo tienes la tendencia a ser como muy infantil y te encanta hacer, no sé, caricaturas y nombres, pues está bien. Si eres más seria, entonces seguramente se van a juntar contigo los que tienen ese perfil. Yo sugiero que haya un elemento integrador. En mi caso, por ejemplo, son los chalecos. Los chalecos no se les dan a los chavos salvo en el evento, pero es todo un honor y un privilegio vestirlo. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como el sistema de reconocimientos, los valores, los rituales, cómo se integran a los grupos, pero yo creo que lo básico es el manejo del compromiso. Yo creo que si tienes como fin el decirles, tienes un compromiso no solamente con la institución, con el grupo y con la gente. Y con eso yo creo que serían mis 5 puntos. Gracias. Bueno, yo voy a hablar de diseño y sistematización de talleres. Les hago un poquito de historia. Cuando Quark empezó hace poquito más de 15 años, no había nadie que nos dijera cómo hacer un taller. Te puedes encontrar muchas actividades en libros, en internet, pero así como paso número 1 para hacer un taller, pues no teníamos ninguno. Ahí sí pues nos dimos a la tarea de documentar los talleres que empezábamos a hacer nosotros o las experiencias que teníamos al hacer los talleres. Y la idea no era enseñarles a otros a no meter la pata, más bien era decirles pues dónde habíamos metido la pata nosotros y para que no la metieran en el mismo lugar. Una de los resultados que hubo de esta documentación fue que empezamos a tener documentos que nos decían cómo diseñar un taller y posteriormente esos documentos se convirtieron en libros. Sí es propaganda, pero pues que al cabo son gratis. Entonces traemos por allá algunos.
Este fue el primero, Ciencia en todos los rincones, que creo que es un poco ingenuo, pero es bonito porque era de cuando pensábamos que el mundo era bueno y que nosotros éramos buenos con el mundo, ya luego la realidad te dice que no es cierto, pero hay muchos elementos aquí que conservamos sobre lo que buscábamos en los talleristas o sobre lo que queríamos hacer cuando desarrollábamos un taller. Luego, ya menos ingenuo, salió este otro, todos con ayuda de CONACYT además, que se llama La ciencia en nuestras manos, una visión de los talleres sin el color de rosa, donde ya invitamos amigos, ya nos juntábamos con más gente, ya no estábamos solos en Zacatecas y les pedimos que nos hablaran de sus experiencias en cómo se puede diseñar un taller, qué pasos hay que seguir, qué elementos hay que tomar en cuenta. Pero la verdad es que los talleres se siguen diseñando pues como los diseñábamos nosotros al principio. Un taller siempre nace con una buena idea. No es que sea una buena idea la más maravillosa del mundo, a lo mejor ni siquiera es tan buena, pero cuando a uno se le ocurre, parece que es así como la última Coca-Cola del desierto. Entonces vamos a caracterizarla como buena idea. Un taller nace con una buena idea, tampoco tiene que ser de uno. Puede encontrarse una buena idea con algún comentario que hace un amigo, con un video que va en internet, y básicamente podría decirles que nosotros llegamos y empezamos a seguir una ruta crítica de diseño de un taller. Eso cuando tenemos la idea no pasa, y esa es una realidad. Generalmente cuando tenemos la idea corremos al cubo de material, que ese sí tenemos en el museo, o seguramente Lalo correrá a casa de su mamá o donde tenga su material que le quede más cerca, y empezamos a hacer la actividad y vemos si nos sale o si no nos sale. Una vez que ya tenemos las bases, que vemos que no vamos a hacer el ridículo, que a lo mejor tenemos probabilidades de éxito, empezamos con lo que consideramos el ciclo del taller. Ya está ahí. El ciclo de taller lo que hacemos es conceptualizar y hacer el diseño, ya ahora sí en serio, de la actividad. ¿Qué queremos con esa actividad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué necesito saber para hacer esa actividad? ¿Qué puede ser exitosa? ¿Qué elementos puedo agregarle o quitarle para hacerla más atractiva? Y entonces investigo, porque luego a mí me parece que un fenómeno sucede por esto y esto otro, y resulta que pues, nada que ver con lo que sucede en realidad. Entonces, después de eso, investigo. Y ya armo una base de taller. Y después de la base de taller, pues voy y lo imparto. Si tienen la suerte de estar en un grupo, como la tengo yo, pues seguramente la primera vez que impartan un taller va a ser con sus compañeros, ¿no? Y esos compañeros les van a dar una retroalimentación y van a evaluar su taller. Y créanme que mis compañeros son sumamente entusiastas y eficientes a la hora de decirte dónde la regaste, ¿no? Entonces, lo que haces, ya que te dan su retroalimentación y te dicen que está mal, que es generalmente lo que hacen, tú regresas otra vez a la conceptualización, al diseño, a la investigación y lo vuelves a implementar. En el caso específico de Quark, y la verdad es que creo que en eso corremos con suerte porque somos muchos, este proceso puede hacerse 2 o 3 veces, puedes hacerlos con diferentes compañeros, puedes hacerle con los jovencitos que apenas están entrando a dar talleres, o puedes hacerlo con la gente que ya tiene mucha experiencia, y las dos partes te van a dar retroalimentaciones distintas, te van a evaluar de forma distinta y por supuesto lo van a enriquecer. Sé que eso no sucede con la mayoría de los grupos independientes, que a lo mejor lo presentan ante sus compañeros 1 o 2 veces y luego tienen que sacarlo ya a presentarlo con su público meta. Ahora bien, cuando llegas y lo presentas con tu público meta, te van a retroalimentar, te van a hacer las preguntas o las observaciones, o tú te vas a dar cuenta de cosas que eran totalmente obvias desde el principio y que nunca jamás se te ocurrieron hasta que un niño de 5 años te dice, oye, pero ¿y eso por qué? O vas a ver qué partes del taller funcionan, con cuál chiste sí se van a reír los niños, cuál cosa no les va a interesar, y es una nueva evaluación. Se hacen evaluaciones formales,
por lo menos en Quark hacemos evaluaciones formales de la actividad y del desempeño del tallerista. Pero en la cuestión esta de la actividad, la verdad es que yo no creo que haya nunca un taller acabado. No creo que llegue un momento en que digas, este es perfecto y ya la hice y ya va a funcionar para siempre jamás. Eso no sucede generalmente con los talleres. Siempre va a haber una cosa que le mejores, siempre te vas a dar cuenta del pequeño detalle que no encaja y que tienes que quitar. Pero una vez que más o menos tienes tu taller ya estabilizado, diría yo, o sea que ya no vas a cambiar grandes cosas, una de las cuestiones que nos ha dado la experiencia es que tenías que sistematizarlo, porque luego todas esas pequeñas cositas que te costó tanto trabajo descubrir que hacían exitoso o que no hacían exitoso el taller, en 3 minutos más se te van a olvidar y nunca jamás te vas a volver a acordar de ellas y vas a tener que empezar a trabajar desde el principio. Todo lo que hacemos después de que tenemos más o menos estabilizado un taller es sistematizarlo. Hay muchas formas, creo que ya está ya. Hay muchas formas o muchos formatos de sistematización. Yo les voy a hablar a partir del que manejamos en el grupo Quark, que sé que también lo maneja parecido ingeniosos. ADN le agrega unas cosas mucho más maravillosas que tienen que ver con presupuesto, lo que probablemente explique porque ellos van a tener a largo plazo unas finanzas mejores que las nuestras. Pero básicamente lo que nosotros hacemos es hablar de un título, de identificar el nombre del taller, que debe generalmente tener algún gancho. Tenemos los principios a revisar, qué me interesa que los niños se lleven después de que vean, los niños y jóvenes, los niños de como de 5 a 99 años, y hay uno de 100 también, porque también hay que ser niño para hacer talleres, y para disfrutarlos, qué material voy a necesitar, cuál es el procedimiento, qué preguntas pueden surgir en el transcurso del taller. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que yo necesito saber en mi marco teórico para dar ese taller? Lo cual no significa que tengas que recitarle el marco teórico a todo el mundo, que es una cosa muy espantosa y los niños probablemente te maten y tus compañeros también. Y luego ponemos un abordaje sugerido, que es la historia que contamos con el taller. Es la historia que el diseñador del taller dice, pues yo llegué con un grupo y les dije esto, y luego les platiqué de esto y les platiqué con otro. Eso ha sido motivo de discusión en Quark, porque de repente los niños nuevos que llegaban se asustaban y no querían modificar esa historia y le empezaban a repetir como pericos, y eso ya no nos gustó, pero creo que hemos tratado de que los muchachos ya no lo hagan. A veces les pegamos o algo y ya dejan de hacerlo. Y datos curiosos que siempre son una enorme palanca a la hora de llamar la atención, y algunas otras dinámicas que se nos puedan ocurrir alrededor del mismo uso del taller. Entonces, pues básicamente esa es nuestra forma en la que diseñamos y sistematizamos un taller. No creo que sea perfecta, me imagino que cualquiera de ustedes ahorita se les va a ocurrir una forma de mejorarla, y la agradecería mucho que no la dijeran, porque seguramente a nosotros no se nos ocurrió. Y como resultado de esto, porque todavía voy a hacer propaganda, salió una serie de libros que se llama Para Jugar, y empezamos como para jugar con la ciencia, para jugar con la ciencia y la tecnología, para jugar con las nanociencia y tecnología, para jugar con la ciencia y el agua, que salió ahora en la Semana de Ciencia y Tecnología, y está por salir para jugar con la ciencia y el cielo, y para jugar con la ciencia y el arte, y los que sigan después. No traemos muchos, pero si a alguno le interesa, pues aquí están a su servicio. Gracias. Bueno, la parte que voy a abordar yo es la parte de evaluación, que quiero comenzar con mis inicios en la divulgación. Cuando empezamos a dar talleres en ADN Aprende y Descubre, una de mis preocupaciones más grandes era la parte de hacer evaluación de los talleres que hacíamos, y yo ingenuamente creía que era muy sencillo
hacer una encuesta y preguntarle a la gente qué le había gustado del taller y no, y hacer como una encuesta kilométrica de 100 preguntas para ver todos los factores que se debían de incluir para evaluar. Y es cuando te das cuenta del trabajo multidisciplinario que se necesita para no solamente armar el taller, sino para evaluarlo y para hacer un montón de cosas que están detrás, como ya lo dijo Tita, la parte de finanzas, muchísimas cosas que no te enseñan ni en la carrera ni en un curso de divulgación de la ciencia. Tienes que aprender muchísimas cosas y juntarte con otras personas que a lo mejor no lo hacían, más bien tú no lo hacías, pero ellos sí te lo pueden como compartir. Una de las cosas que siempre tenemos en cuenta nosotros en ADN para poder hacer cualquier tipo de evaluación es saber qué es lo que queremos evaluar. No agarramos y aventamos una evaluación por aventarla, ni modelos ya preestablecidos de evaluación. Tratamos de buscar qué es lo que queremos evaluar y con base en eso buscar modelos ya que están preexistentes, que ya se tienen, y o si no adaptarlos, ¿no? Hacer una adaptación de esos modelos, o en ocasiones pues tratar de buscar otros medios que, por ejemplo, en el caso de Rosma, ya hablaremos más adelante, hay uno que me encanta cómo lo hace, que tampoco es, no inventamos el hilo negro, pero lo tratamos de aplicar a la parte de talleres. Como dato general, y creo que me va a servir para poder darle un hilo a la ponencia, están las 3 tipos de evaluaciones que manejan la mayoría de los pedagogos, que es la preliminar, la formativa y la sumativa. La preliminar es aquella que se hace antes de empezar el proyecto o un taller en este caso. La formativa es durante el proyecto o durante el taller y durante todo el recorrido que tenemos, que ya explicó Tita, que es desde armar y tener la idea, luego hacer todo el formato para poder darle una continuidad al taller, aplicarlo y todo lo que venga después. Y la parte sumativa, que es la más, y justo aquí lo puse, la más usual, que es la de cuando hacemos al final del todo, hacemos una evaluación de nuestro trabajo, que regularmente es lo más usual que hacemos, pero pues también tiene muchas problemáticas detrás, ¿no? O sea, justo también cuando iniciábamos decíamos, no, pues hacemos una evaluación y te das cuenta que llegas a un evento con 2 talleristas y tienes que dar a 2 grupos, y entonces ¿quién hace la evaluación al final, no? Porque pues te los intercambios, ya no hay forma de hacer evaluación. Entonces los recursos humanos son bien importantes. Una de las cosas que nos dábamos cuenta platicando un poco sobre esta parte de evaluación es que la evaluación formativa siempre es continua, y creo que esa es una de las grandes ventajas y virtudes que tiene el ser tallerista de ciencia, que estamos en una continua evaluación entre todos, dando retroalimentación, trabajando en equipo para poder mejorar las actividades, y no siempre lleva una sistematización, ¿no? Como un cuestionario o una actividad específica para poder hacerla. Y por tanto llego a la siguiente diapositiva, que bueno, ya estaba acá atrás, el nivel individual, que es una autoevaluación. Justo lo decíamos, ¿no? No hay que hacernos tontos, o sea, sabemos cuando hicimos algo bien o cuando hicimos algo mal, y siempre hay una autocrítica o una autoevaluación al trabajo que estamos realizando en cualquiera de las etapas del taller. Hay una evaluación al interior de los grupos, y es lo que hemos coincidido. Creo que no hay ningún grupo que no haya una evaluación entre todos los integrantes. Está también y es una de las grandes propuestas, y creo que es uno de los grandes beneficios de trabajar en red, que es una evaluación entre grupos. Regularmente estamos muy acostumbrados y Miguel no me dejará mentir, a que lo que hacemos es lo neta del planeta, pero siempre hay motivos para poder mejorarlo, y qué mejor que venga de pares, ¿no? Bueno, en este caso de personas que también están dedicadas a hacer talleres, que tienen otra visión de las actividades que están realizando y que pueden enriquecer nuestro trabajo. Y finalmente está la evaluación, que regularmente es como la visualizamos, la evaluación del público hacia los grupos, que puede tener distintas formas. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ella, y se pueden utilizar diversos enfoques para poder hacerla. Uno de los ejemplos de evaluación formativa, que igual yo también soy fan, Quark, es la parte de, bueno, Quark tiene una parte de un acompañamiento de un tutor, creo que se fue una diapositiva ahí. Hay un acompañamiento de un tutor de los nuevos integrantes de Quark, y hay una retroalimentación durante todo el tiempo. Creo que este tipo de dinámicas facilitan muchísimo. En ADN, por ejemplo, no somos un grupo tan grande, no, creo que sí hemos intentado hacer esta parte de los seguimientos por equipos, pero a veces resulta muy complicado cuando eres un grupo independiente y no te puedes reunir con todos para poder hacer la evaluación. Terminas siempre haciéndola en grupo, pero cuando tienes equipos chiquititos es más fácil regarla sin que te dé tanta pena, y entonces que después te hagan una retroalimentación de lo que estás haciendo antes de regarla con todo el grupo completo. Ahora sí, la siguiente.
Bueno, entonces es esta. La parte de esto lo lleva Rosma con Ingeniosos, que es el ingeniómetro. A mí me encantó, tiene 3 pelotitas, bueno, que son caras y representan las emociones. Lo que está midiendo Rosma está tratando de medir el nivel de satisfacción de las personas que participaron en los talleres, y las personas insertan una fichita, que es como la que tienen de aquel lado el niño en su mano, en la esfera que le corresponda o que está despertando una emoción con respecto a la actividad que tuvieron. Yo decía que no es tan sencillo siempre, porque pues a veces te llegan hordas de niños, así de 90 niños, y entonces hacerlos pasar por ahí va a ser muy complicado. Entonces, generalmente las evaluaciones se hacen en situaciones controladas, que es otra de las cosas que yo al inicio no había contemplado. Generalmente creemos que podemos hacer evaluaciones como muy sofisticadas, pero al trabajar en ADN tenemos la fortuna de tener a alguien que estudió pedagogía y siempre nos está dando jalones de orejas, ¿no? A ver, no podemos evaluar todo, hay que tener ciertas situaciones controladas, vamos a evaluar 2 o 3 factores y para poder replicarlo, en teoría deberíamos de tener las mismas condiciones a la siguiente vez que volvemos a replicarlo para poder hacer comparaciones, lo cual raramente ocurre cuando estás en la calle o haciendo un taller. El último Suma Ciencia que tuvimos lo hicimos después del sismo, entonces no son las mismas condiciones que teníamos en un Suma Ciencia anterior. Aquí uno de los comentarios que hacíamos era, y que me hace Rosma, es que si los participantes se pueden llegar a sentir cohibidos al emitir un juicio, si el tallerista estaba frente a ellos, ¿no? O sea, si estás parado como tallerista enfrente de las urnas y estás viendo en dónde lo van a meter, pues ya la gente siempre le va a poner el corazón, los ojitos de corazón, ¿no? Entonces, son como cosas muy chiquititas que sí influyen a la hora de aplicar o hacer evaluaciones. Incluso habíamos propuesto en algún punto, lo vimos y dijimos, pues hay que hacer las esferas nosotros con colores, ¿no? Vamos a poner una roja, una amarilla y una verde. Entonces, si es verde es porque les gustó muchísimo y la roja no les gustó. Y viene otra vez la parte de pedagogía, ¿no? Me dice, estás influyendo en que a lo mejor si a alguien que le gusta el verde, lo va a poner en la esfera verde, no porque le haya gustado o no, sino simplemente porque es verde y le gusta, ¿no? Entonces hay muchos factores que tomar en cuenta y nos dejan mucho trabajo a nosotros como para continuar. Y finalmente, no sé si había otra diapositiva ahí o ya no está. No, entonces nos regresamos. En ADN un tipo de evaluación que hemos estado haciendo es una mini encuesta de 2 preguntas para medir la satisfacción, y hay una cosa que nosotros retomamos de Ana María Sánchez que se llaman mensajes para llevar, de Carmen Sánchez, perdón, que se llaman mensajes para llevar. Y hacemos 2 preguntas básicas. La primera es, en una palabra, ¿qué te pareció la actividad? Tratamos de medir la satisfacción. Para poder hacer después el análisis de datos, solamente si nos ponen 3 o 4 palabras tomamos la primera, y luego ¿qué aprendiste de la actividad? Entonces dejamos que nos digan, no influenciamos nada, o sea, lo que nos quieran escribir, nos lo pueden escribir, y después hacemos una categorización de estas respuestas para poder ver si realmente las personas nos están diciendo lo que queríamos que se llevaran o no se están llevando nada, o se aleja completamente, ¿qué nos ha pasado? Y esto nos ha permitido hacer una reestructuración de las actividades que estamos haciendo para poder mejorarlas en equipo. Y regreso a lo mismo, ¿no? O sea, la importancia de los recursos humanos, tanto para formarlos y hacer la aplicación de las actividades, como el no ponerte enfrente de las esferas, cómo vamos a hacer la evaluación, que eso despliega otra serie de dinámicas dentro del grupo que se tienen que apropiar por los participantes o los talleristas. Y también la parte de recursos humanos, porque, por ejemplo, aplicamos esta encuesta en la Semana Nacional de Ciencia en San Luis, y tenemos más de 4,000 encuestas, y ahora el vaciado de las encuestas, todavía ni siquiera hemos terminado ni a la mitad de hacer el vaciado de encuestas, ¿no? Entonces hay que tener como en consideración un montón de factores que como talleristas lo visualizamos nada más en la parte del taller, pero que es muy importante, y es tan importante que Felipe ahorita les platicará un poco más a fondo de los planes a futuro de regresión en cadena en evaluación. ¿Qué tal? Como mi compañero Eduardo comentó, mi nombre es Felipe de Jesús Cerda Hernández, soy el director general del grupo Ciencia desde Cero de la Ciudad de México, y como podrán haber escuchado de las intervenciones de cada uno de mis compañeros, pues estamos reunidos aquí, al menos los que estamos aquí en la red de talleristas, porque tenemos inquietudes en común. En primer lugar, Miguel nos comentaba acerca de esta inquietud de la profesionalización, la pregunta de por qué a otros proyectos los pueden apoyar más que a los talleres, o por qué reciben más apoyo o más atención. Bueno, pues nosotros a través de esta red tenemos esta inquietud con la respuesta de la profesionalización, en su sentido amplio, que no solamente es saber qué voy a hacer, sino también
que una vez que se pueda superar o pasar la etapa de soy el aprendiz que recibe de un maestro, en el caso de la formación de la que hablaba Rosma, podamos pasar también a tener talleristas profesionales, gente que sea remunerada por el trabajo de talleres, que es algo que se ha venido comentando también desde el día de ayer con la intervención de Edgar. También es muy importante la cuestión de la sistematización. Las actividades son como un ser vivo, básicamente todo el tiempo están cambiando, están mudando de piel. Uno nunca puede terminar de decir este es el taller y está escrito sobre piedra, porque el contexto de las personas cambia. Y una vez que este contexto ha cambiado, lo que hoy, 2017, en Coahuila puede hacerle sentido a alguien, en 2 años ya no significa nada para nuestro público, para los niños o para gente de cualquier edad. Y finalmente también es muy importante esta cuestión de la evaluación, porque muchos, sobre todo los que hacemos talleres, debido a la misma naturaleza de que las actividades van cambiando y se van modificando todo el tiempo, es difícil hacer una evaluación general. Básicamente a veces parece que las actividades deberían evaluarse como de una por una, porque si no, no obtendríamos más información que la satisfacción, por ejemplo. Entonces, reunidos en estas inquietudes que tenemos en común y que nos hemos encontrado a través de diversos eventos de divulgación científica, hemos tenido el placer de coincidir, pues decidimos juntarnos y ahora sí hacer una red de divulgación que nos integrara a todos los que ya tenemos cierta trayectoria participando en eventos como el Encuentro Nacional de Divulgación Científica de la Sociedad Mexicana de Física, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT, o Noche de las Estrellas, o en cualquiera de los eventos en los cuales a lo largo de nuestra trayectoria nos hemos ido encontrando, pero con la intención de tener un espacio y una agrupación que nos permitiera no solamente dar actividades, sino que nos permitiera hacer una discusión a partir de qué es o cuáles son los fundamentos de nuestras actividades, hablar de la formación, la sistematización, la evaluación, la comunicación al interior de una red de trabajo, y que fuera o que sobrepasara más allá de este nivel simplemente de un encuentro fortuito, casual en un evento, y entre el ínter en que atendíamos a un grupo y otro platicamos y compartimos ideas, y que se convirtiera realmente en un esfuerzo coordinado, que es de lo que yo les vengo a hablar, y que lo logramos coordinar a partir de una iniciativa de Miguel, de Tita, que fue en el aniversario número 15 de Grupo Quark, que nos reunimos los líderes de algunos grupos, bueno, estamos aquí algunos, otros no están presentes, y en esta reunión que tuvimos hicimos una propuesta que se llamó Primer Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, con la idea de discutir algunos de estos puntos, algunas preocupaciones, inquietudes que teníamos al respecto de los talleres de ciencia, y a partir de ahí, el último día decidimos armar lo que se llamó la Declaración de Zacatecas, en la cual poníamos estos puntos como ejes fundamentales de nuestra reunión o de nuestra agrupación, y de las dinámicas que nos iban a permitir estar en contacto y poder construir algo más que el simple esfuerzo individual de cada grupo en su estado o en su ciudad, y que posiblemente con la coordinación de todos podríamos lograr tener algo de carácter o de presencia nacional, que era lo que nos interesaba. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso, gracias a la convocatoria 2017 de los proyectos de CONACYT, fue que pudimos establecer una serie de eventos que llamamos Sumaciencia, hashtag Sumaciencia, lo pueden buscar en su Facebook. Exactamente, y estos eventos tienen la intención de verdad llevarle al público, pero a una escala completa, tener como un día de la divulgación. En principio hay 2 tipos de eventos, hay unos que los llamamos eventos simultáneos y hay otros que los llamamos eventos independientes. En el caso de los eventos simultáneos, pues ha sido complejo, porque la idea es que una vez cada 2 meses, en todas las sedes del país que tienen un grupo representante de esta red, se lleve a cabo un evento de preferencia masivo, en una plaza pública, en un horario concurrido, para el cual la gente, digamos que puede estar como público casual, que llegue, pero que llegue mucha gente. Lo que queremos es, como bien dice Miguel y lo he dicho muchas veces, hacer vibrar al país con las actividades de ciencia y tecnología, que la gente se entusiasme, que tenga una experiencia enriquecedora y agradable con la ciencia y con las actividades que tenemos. Entonces,
Bueno, eso engloba varios problemas y es ponernos de acuerdo en el día, el lugar, la hora, la fecha, porque y son cosas que nos fueron haciendo sentido sobre la marcha, de ahí el mismo título de la ponencia, Se hace camino al andar, porque finalmente a mí me hacía mucho sentido ponerme en un lugar público de la Ciudad de México el domingo a mediodía, pero la gente de Tabasco me decía, yo salgo a la calle antes de las 6 de la tarde y me derrito, o me rostizo, o me incinero. Entonces, tener una coordinación en la cual pudiéramos decidir los horarios, los días, etcétera, fue complicado. Terminamos optando por una definición amplia del sentido simultáneo, porque no nos íbamos a poner de acuerdo. Quizá en San Luis Potosí o Zacatecas podría ser ideal salir un miércoles a las 7 de la noche en una plaza pública y tener abarrotado de público, pero si yo en la Ciudad de México me pongo a las 8 de la noche un miércoles a una plaza pública, es como colgarme un letrero de asáltame. Entonces, pues claramente no era una opción viable y decidimos y optamos por una acepción más amplia de este concepto de simultaneidad. También los otros eventos que tomamos el compromiso de hacer son eventos independientes, los cuales cada grupo gestiona con la meta de que cada grupo atendiera a 3,200 personas, más aparte de los eventos simultáneos. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Estos eventos simultáneos fueron 4, se llevaron a cabo en los meses de mayo, julio, septiembre y noviembre. Aquí pueden ustedes ver los cartelitos que nos preparó nuestro diseñador, evaluador estrella, Lalo, en los cuales anunciamos de los eventos. También pueden observar los números que tuvimos en cuanto a asistencia de grupos, que fueron los talleristas de los eventos, y el número de estados participantes. Afortunadamente, como pueden observar, la tendencia es que el número de grupos y el número de estados ha ido creciendo. Tenemos incluso algunas sedes en las cuales varios grupos se unen para llegar y decir, bueno, pues en esta sede, aunque solamente haya 1 o 2 grupos que representan a la red, los demás grupos conocidos en la ciudad se unen y hacen más grande, fortalecen el evento. También hemos tenido casos en los cuales hay 2 o 3 grupos fuertes en una misma ciudad y entonces ubican 2 o 3 sedes y trabajan en conjunto, lo cual también nos permite compartir las vivencias, las experiencias, la formación, las actividades y enriquecer la dinámica al interior de los grupos de la misma ciudad. La siguiente diapositiva, por favor. Afortunadamente nos ha ido bastante bien con esta iniciativa de Suma Ciencia, con estos eventos, aparte de que también, y esto no ha sido de manera coordinada, sino ha sido una iniciativa de cada uno de los coordinadores o líderes de los grupos, pues se ha tratado de publicitar a través de carteles o quienes han tenido acceso a radiodifusoras educativas, públicas, también van, o canales de televisión, también van y promueven las actividades que se hacen y que también nos han abierto los espacios, sobre todo ahora que está muy de moda también las estaciones de radio y televisión por internet, también muy amablemente nos han permitido los espacios para poder hacer publicidad de nuestros eventos y los resultados que podemos reportar, ahora que estamos haciendo el cierre, es que en cada uno de los eventos nacionales simultáneos que hemos tenido, hemos atendido alrededor de 4,000, un poco más de 4,000 personas en cada uno de ellos, lo cual lo hace bastante exitoso, bastante bueno, a pesar de que en el último, como bien mencionaban anteriormente, pues la cuestión de los sismos que casi seguidos de Oaxaca y Chiapas y después del centro del país, retrasaron algunas cosas, se tuvieron que cambiar fechas o algunos se tuvieron que cancelar definitivamente, pero aún así la tendencia ha sido creciente y los invitamos con el hashtag Súmate a que si alguno de ustedes, aprovechando que tenemos una representación también nacional entre ustedes que están aquí en el auditorio, si tienen un grupo de talleristas o tienen grupos conocidos o formación de recursos humanos respecto a talleres o a divulgación científica, si les interesa sumarse poniendo una sede en su estado con el apoyo de su consejo estatal, de su museo, de su universidad, pues nosotros estamos adelante, ¿no? Con los brazos abiertos y extendidos. Y finalmente también a partir de esta iniciativa se ha podido tener nuestra segunda versión del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, en este caso fue en Villahermosa en el mes de junio de este año, con los
temáticos que ustedes observan aquí, que son los mismos de los que hemos estado hablando, porque son nuestra preocupación genuina para profesionalizar nuestra labor. Y al mismo tiempo, al hablar de la misma formalización, pues también les compartimos que en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en San Luis, aprovechamos que muchos íbamos a estar reunidos en esa ciudad para formalizar la mesa directiva con vías a convertirnos en una asociación civil y de esta manera poder seguir operando. Gracias. Muy bien, pues en principio agradecerles a todos los temas que nos compartieron. Así como hablamos de que un taller nunca está terminado, un taller siempre es un trabajo en proceso, nuestra red ni siquiera está tan avanzada, nuestras redes están naciendo, tenemos ideas de algunos integrantes, pero entre más personas, más instituciones, más grupos interesados se integren, nos vamos a enriquecer mucho más, vamos a crecer. Y queremos que se aproveche el trabajo que nosotros hemos hecho, como dice Tita, todo el mundo tiene derecho a meter la pata, pero que vean dónde metimos la pata nosotros y no repetir los mismos errores, y que nos compartan también sus experiencias. Esto se trata de tratar de lograr una reacción en cadena de ciencia recreativa en México, de ahí viene el nombre de nuestra red, por eso se llama Recreación en Cadena. Queremos sumar el mayor número de personas posible para que, así como en un taller sabemos lo que queremos lograr, que en el caso de nuestras redes es una profesionalización de los talleristas, pero para hacer una diferencia en México a través de la divulgación, pero el camino lo vamos construyendo juntos. Entonces, quien quiera colaborar, quien quiera ayudarnos, quien quiera sumarse, son completamente bienvenidos y Sandra nos dirá cuánto tiempo tenemos, pero quedamos dispuestos para sus preguntas. Muchas gracias. Sí, tenemos tiempo para unas preguntas. A ver, voy a anotarlos, por favor. Aline, me habla de este lado, Agustín, Vanessa, Edgar, Salvador. Ya puse a Agustín. ¿Son todos? Ok. Voy a empezar de este lado, ¿está bien? Y luego ya nos concentramos de este lado. Les pido de favor de preferencia que digan a quién le preguntan para no pelearnos por el micrófono. Bueno, hola chicos. A mí me interesa mucho la cuestión de la profesionalización en general y va en dos vías. Para empezar, en dos vías, ¿por qué? Porque por un lado, hay muchos institutos que aunque no nos dediquemos a los talleres todo el tiempo, ¿no?, tenemos en algún punto de la vida que hacer un tallercito, que porque vamos a participar en la Feria de la Ciencia y las Humanidades, que Noche de las Estrellas, todo eso. Entonces, estaría bien bueno que en algún punto se hiciera como una pequeña convocatoria de ofertas de talleres, de ofertas de temas, para que nosotros pudiéramos aprender de ustedes sin tener que pasar por todo el proceso, porque ojalá nos diera la vida, ¿no? Y ojalá nos diera la distancia, esa es la cuestión. Entonces, a nosotros nos gustaría aprender de estos procesos uno a uno. A lo mejor podríamos organizarnos para hacer algo así y que pudiéramos nosotros preparar talleres ad hoc a nuestros institutos, eso por un lado. Pero por otro, nosotros también podríamos ofrecer algo, que es, a mí siempre me ha picado, me ha molestado mucho que cuando hacemos comunicación de la ciencia, los que hacemos la talacha, o sea, los que hacemos el diseño, los que hacemos el taller, los que hacemos el textito acá para la nota, ¿no? Todo eso, tenemos la concepción de que somos muy técnicos, o sea, pareciera que es aplicar una serie de técnicas sin poner en cuestionamiento el contenido, utilizando un criterio mucho más profesional. O sea, somos mucho más profesionales que nada más hacer trucos y técnicas y aplicar o usar un programa de diseño, ¿no? Como que faltan muchos talleres, hay muchos talleres de temas de ciencia, la fotosíntesis, el cambio climático, la mecánica cuántica, pero no hay, por ejemplo, yo le decía a Lalo, ¿dónde están los talleres pensados por gente que hace comunicación de la ciencia sobre mi responsabilidad frente al cambio tecnocientífico? ¿Cómo me hago ciudadano frente a un cambio? Así, ese tipo de cosas que no te va a dar ningún experto. Si tú vas y le dices a Medina Tanco, ¿cómo nos hacemos responsables del cambio tecnológico? Él no te va a decir nada, ¿no? Del cambio en la tecnología aeroespacial. Eso lo creamos nosotros. Entonces, y es
analizando nuestras representaciones de ciencia, de tecnología, pensando cómo se ha relacionado la ciencia y la sociedad desde la modernidad, una serie de cosas que creo que tienen que ver con la profesionalización. Y ya, porque si no, me apaño. Gracias, Aline. La primera pregunta la respondo yo y luego Tita nos pidió la palabra. Qué bueno que lo planteas. Hay un par de cosas que no spoileo porque las voy a mencionar mañana en mi presentación, pero el año que entra ya tenemos definido que el tercer coloquio nacional de ciencia recreativa va a ser en San Luis Potosí del 18 al 22 de junio. Y previo al coloquio nacional de ciencia recreativa vamos a hacer la primera escuela mexicana de talleristas de ciencia. Entonces se va a abrir la convocatoria para que quienes quieran hacernos el honor, no solo de asistir para prepararse. Yo siempre cuando doy un curso les digo, yo aquí vengo a ver qué robo, ¿no? A ver qué aprendo de todos los que están alrededor. Y esto es lo rico de lo que estamos tratando de construir. Yo creo que una de las grandísimas ventajas del taller o de actividades como los talleres es que no te dedicas nada más a explicar un fenómeno científico, porque tienes la retroalimentación inmediata. Y entonces, si estás explicando fotosíntesis, te va a salir un niño y dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Digo, pues es que quiero que entiendas cómo funciona el mundo, porque si sigues cortando árboles, pues te vas a quedar sin oxígeno, ¿no? Entonces, de alguna manera ese taller es muy rico. El taller es muy rico en cuanto a tener responsabilidad social, en cuanto a ser ciudadanos informados. Pero además, una vertiente que estamos desarrollando y cada vez con mayor éxito en los talleres en Quark es aquellos talleres que propician el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, que no te enseñan nada de ciencia. O sea, te enseñan mucho de ciencia, pero te enseñan la forma de pensar de los científicos, tener una forma ordenada de pensar, que es básicamente pues para que no te vean la cara, ¿no? Y luego andes votando por quién sabe quién y esas cosas. Entonces, porque no sirve nada más para ciencia, el pensamiento crítico te sirve para ser mejor persona, y si eres mejor persona vas a ser un mejor país. Entonces, y esos son específicos para eso. Pero en general los talleres tienen esa enorme ventaja de que la retroalimentación es inmediata y te preguntan para qué, por qué, a quién se le ocurrió y a mí para qué me sirve. Y eso en muchos sentidos le puedes hablar también de su responsabilidad con los ciudadanos. No sé quién más. Bueno, ok, ya. Perdón, Salvador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima. Pues felicidades. Nada más yo compartí brevemente lo que en el Consejo hemos ido reconociendo a partir del tiempo. Uno, que en su momento esas actividades eran como circos de rancho. Eran un ratito y vámonos, ¿no? Entonces empezamos a identificar una estabilidad en tiempo de los talleres. ¿Sí? Porque los maestros, nada más tienes 15 minutos y el que sigue, ¿no? Y se volvía totalmente un ejercicio de exposición más allá de un taller, porque cuando yo decía taller, me imaginaba quedarme con algo, ¿no? Apropiarme de algo, ¿no? Y realmente pues nada más veían cómo explotaba o cómo se movía el robot y ya, se iba. Entonces hemos ido privilegiando la cantidad sobre la calidad. Pero antes de esta situación identificamos también ese problema de la evaluación. Entonces sugerimos que sean los maestros, porque el tiempo justamente no da, que ellos nos vayan evaluando vía formulario de Google. Entonces con preguntas numéricas, bueno, que dan datos numéricos, el sistema pues te genera la sistematización de manera inmediata. Y con las preguntas abiertas te permite que tú las vayas leyendo e identifiques las áreas de oportunidad que tienes. ¿Sí? Esa es la participación. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes, soy Agustín. Los felicito por haber formado su red, creo que es un logro verdaderamente valioso. Los que hacemos museografía de ciencia, no estamos dispuestos a hacer una red, tratamos de odiarnos y de aislarnos y de hacer todo lo que sea posible antes de tratar de compartir ni siquiera la mitad de una concha. Entonces, en ese sentido creo que es muy valioso lo que han logrado y yo sí me sumo.
Yo me sumo porque yo acabo de terminar un taller el año pasado que se llama Zumba Mental, es sobre retos mentales, pero este taller ha tenido un éxito inusitado porque está acompañado de museografía. Esto quiere decir, en la profesionalización de sus materiales, si los diseñadores industriales empezamos a participar con ustedes y empezamos a generar una cierta ambientación, yo sé que el taller es muy flexible, es muy rápido, pero algo que podamos hacer en conjunto va a profesionalizar sus talleres y los va a elevar de rango, y como ustedes bien dicen, para poder cobrar pues hay que vender mejor, y el buen diseño es buen negocio. Entonces es esa felicitación. Lo de la asociación civil ya se están tardando, porque solo les doy un tip para acabarlo rápido: cualquier persona física puede donar hasta 65,000 pesos a la sociedad civil sin dar explicación alguna, y todo es deducible. Entonces yo creo que ese registro hay que iniciarlo pronto, porque es una forma de allegar recursos muy, muy buena. Gracias. Gracias. Hola, buenas. Vanessa Martínez, del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila. Para Tita y Miguel, que saben que los quiero, los admiro y de repente los contrato. Hace rato en la mañana Sofía fue bien educada para decir: tengo una inquietud, que para mí era decir bien polite, no estoy de acuerdo. Y yo tengo la inquietud, en esta dinámica que ustedes han presentado, de que se muestra solamente como que la ciencia es divertida y es la explosión y los colores y la magia maravillosa, y me preocupa que a través de los talleres, que también los hacemos con mucha fuerza y con diligencia y bien pagados en el Consejo de Ciencia de Coahuila, se quede nada más en esa experiencia happy, porque la ciencia, discúlpeme, pero a ver, los que estudian el doctorado es trabajo, es disciplina, es constancia, es un montón de habilidades más allá que la sonrisa y el momento alegre, y a mí me preocupa muchísimo que se muestre solamente la carita feliz del lado de la ciencia cuando implica otras características personales. Discúlpenme, no es una pregunta, con ustedes súper expertos. Segundo punto, ya bastante le avanzó Tita en explicarlo, porque yo tenía la impresión de que se están quedando en contenidos temáticos, temas, conceptos, y que no llegaban a abordar el desarrollo de las competencias, de las habilidades, de las aptitudes, del cambio mental en nuestros jóvenes y niños. Gracias, para dialogar. Muy bien, qué bueno que pones el tema sobre la mesa, Vanessa, y es algo que alguna vez en un diplomado que hicimos en Zacatecas nos cuestionaba un investigador que decía: es que ustedes parece que la ciencia solo es divertirse y solo es jugar. Yo en aquel momento le dije, y ahora repito, yo creo que en cualquier profesión que uno elige, la eliges porque te apasiona y la eliges porque en principio la disfrutas, pero en cualquier profesión que tú elijas, si quieres llegar a ser profesional, y más allá de profesional, si quieres ser muy bueno, te la tienes que partir, tienes que echarle muchísimas ganas, y a todos hay un momento en la vida donde estás a punto de tirar la toalla y dices: estoy hasta la madre, ya me cansé. Pero si no fuera porque es algo que te apasiona, pues sí lo aventabas, pero como te apasiona es por eso que le sigues. Y sí, no siempre uno puede plantear todo en estas presentaciones, no siempre cuando está uno en los talleres puedes abordar todo este punto, pero sí lo realizamos. Como dice Tita, planteamos retos para que los chamacos también conozcan la frustración del científico al que no le salen las cosas, y mostramos el error como una parte fundamental. Incluso hay que preparar bien tu taller cuando lo vas a realizar, pero si a la primera o a la segunda que lo quieres mostrar cierto experimento, cierto fenómeno no sale, no pasa nada, y eso te da un pretexto para hablarles que 80% del tiempo los científicos están batallando con errores y están tratando de ver cómo se resuelven las broncas con las que se están topando, y que sepan que quien les dijo que el científico lo sabe todo o que a la primera resolvió el problema les mintió de manera rotunda. Hay que estar duro y darle para resolverlo, pero eso es cualquier cosa que haga uno en la vida. Si quieres que te vaya bien, tienes que comprometerte, tienes que echarle muchas ganas, y por eso son pocos los que destacan en los diferentes ámbitos, porque son los que realmente meten el esfuerzo necesario. Sobre la segunda parte, mira, la idea que tenemos bueno, como divulgador, como comunicador de la ciencia, yo nunca he querido, por ejemplo, enfocarme en un solo objetivo. No quiero enfocarme en promocionar la vocación científica. No quiero que todo el mundo sea científico. Qué flojera, qué aburrido. Como tampoco quiero que sean contadores todos, ni historiadores, no literatos. O sea, pero lo que sí me interesa mucho
es que las personas que participan en no solo los talleres, en las muy diversas actividades que organizamos en el museo, sepan, número uno, que tienen la opción vocacional de la ciencia, que a veces no se dan mucho cuenta y todo el mundo se va como a lo tradicional, ¿no? Ingeniero, médico, abogado, y que tengan la opción, que encuentren una forma de pensar ordenada, una forma de pensar científica, que hablamos del desarrollo del pensamiento crítico, y que también se maravillen de las maravillas, de las cosas tan impresionantes que nos rodean, de cómo funciona el mundo. Yo creo que no hay mayor satisfacción en la vida que entender algo. Me parece que hemos subestimado mucho el valor del conocimiento. Pero cuando aprendes a agarrarle gusto a la cosa esta de conocer, de entender cómo funciona el mundo, yo pienso que no hay satisfacción más grande. Entonces, en ese sentido, no solo queremos enseñar conceptos científicos, queremos enseñar formas de vida, queremos enseñar visiones de mundos. Y yo pienso que también eso es uno de los objetivos principales de la comunicación de la ciencia en todas sus acepciones. Ah, claro. Aline, no, por supuesto. ¿En ese era el sentido? Vamos a pedirles, continuemos en el orden y ahorita digo, las pláticas las tenemos, porfa. Juro, Sandra, que voy a ser extremadamente breve. Ustedes ya saben, soy discípulo y seguidor de ustedes, devorador de los libros de Miguel, y he sido su alumno durante muchos años. De las 6 preguntas dejé una y lo demás es meramente comentario para irnos a la comida. Agustín acaba de proponer oro molido en términos de ambientación. Hex en San Luis Potosí es quien ha ayudado mucho, Diego Alcántar. Bueno, ahorita lo que está proponiendo Agustín yo lo aplaudo y lo pongo en un pedestal, esa propuesta de operatividad. 2, en los apartados de sistematización, ya para ponerlo más bien en comentario, no como pregunta, el poner análisis de riesgos y contingencias. Platicando con Hugo Jasso el día de ayer, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a actuar si le cae harina en el ojo al niño, ¿no? Entonces, apartados que yo creo que ya podemos identificar en función a los materiales, a decir qué contingencias voy a implementar, desarrollar, hasta en términos de toxicidad. Entonces eso valdría mucho la pena, y la solventación de esas contingencias. Luego, porque bueno, en los libros finalmente está hasta la parte de comentarios extras, etcétera, ¿no? Comentarios útiles. Luego, identificar también, con todos los años de expertise que tienen los talleres, si existe ya una aseguradora, porque hay aseguradoras que ya manejan algunos rubros muy, muy interesantes, que tenga ya tipificado un seguro por accidentes en actividades extracurriculares o por daños a terceros. Es decir, yo ya no estoy hablando del seguro escolar, porque no siempre atendemos escuelas. Entonces, aquí la identificación de que esta red, finalmente, como una organización de la sociedad civil, impulsar, obviamente, la tipificación a nivel de aseguramiento de esto, porque hemos corrido con mucha suerte en la comunidad de divulgadores a nivel tallerismo, de que no hemos tenido muertos. Pero seamos realistas, o sea, no sabemos en qué momento perdemos control quizá de las cosas, y más bien lo convertí a comentario, no pregunta, porque lo tenía como pregunta. Y finalmente, esta gran oportunidad de Suma Ciencia, que bueno, el Consejo Potosino, finalmente a través de Rosmes, como se va a sumar al programa de apropiación social en términos de apoyo de actividades a través del Grupo Axio de San Luis Potosí, el que tanta interdisciplinariedad y la suma de todos los esfuerzos, pues se vaya peleando por algo que el mismo CONACYT podría utilizar de gran herramienta, que es orientarse a determinado plazo a generar un índice de percepción, y ya yéndome muy ambicioso y arriesgado, un índice de apropiación social. O sea, porque yo creo que la mayor debilidad que por lo menos nosotros como gestores al interior de los consejos de ciencia es indicadores no de cuántos fueron, ¿no? Entonces yo creo que es un tema ya muy trillado, pero sí perseguir el aspecto cualitativo, de decir grado de percepción y sin importar cambios exenales, en aras de decir cuántos, no cuántos hicieron científicos, efectivamente como dice Tita, sino cómo caramba estamos impactando. Ahora sí, lo convierto en pregunta, el último comentario. De acuerdo a todos los, pues este gran expertise que ustedes tienen a nivel de tallerismo, ¿en qué grado impacta en un taller cuando después del taller el chico se lleva un tangible y cuando no? Es decir, lo vimos en Semana Nacional de Ciencia y lo vemos en todos lados, que no es lo mismo, y es más, el grado de ranking en las encuestas de salida
es tremendamente abismal a veces el de cuando hay un entregable o no, un tangible, que se haga con eso. Nada más la única pregunta. En esto del entregable me gustaría que opinaran todos. Yo doy rápido mi opinión. Yo creo que en un taller, incluso por la acepción que viene desde la Edad Media, que voy a hablar más de eso ayer, pero construyes algo. Normalmente es la acepción de un taller, pero yo creo que lo que construyes no necesariamente es un objeto material. Yo creo que en un taller de ciencia recreativa puedes construir actitudes, puedes construir experiencias, puedes construir conocimientos. Hay veces que todo eso se materializa además en un dispositivo y le puede entusiasmar mucho al chico, pero yo te comparto que un montón de veces me ha pasado que me topo papás en la calle y que dice, oye, esa actividad que hicieron con la bomba de aire o con los globos, qué sé yo, llegó el niño, se puso a trastear en la casa, lo sacó y se puso a hacerlo con los vecinitos. Entonces, no necesariamente el hecho de que a lo mejor de ese taller el niño no se llevó ningún objeto material significa que no se llevó una experiencia que trató de replicar. Yo creo que siempre es un plus, es un recordatorio, pero no estoy casado con la idea de que siempre se tenga que llevar ese objeto. Yo opino lo contrario. No se crean. Fíjense que yo soy bien latosa. Yo tengo 2 grupos de divulgación y lo primero que les pido es que dentro de su actividad desarrollen un fijador. Yo le llamo fijador. Ese fijador para mí es como el anclaje de que lo que aprendieron llegando a su casa puede ser un difusor que entra. Somos el ladrón que entra a la casa y que me ayuda a compartir la idea con los demás. El caso de Miguel tiene razón. O sea, a lo mejor el conocimiento se lo llevaron, no costó tanto y lo puede replicar. Pero para mí yo sí busco que se lo lleven. Si en el caso, por ejemplo, de los tecnológicos, acá el doctor Pérez mañana platicará con ustedes, pero busco que, por ejemplo, se lleven un código QR, una cosa electrónica, que los unihuertos se lleven, les proporcionen una planta, en fin, porque para mí es básico que eso que se lleven a la casa me ayude a compartir y que traspase la puerta. A veces no tenemos recursos, o sea, también seamos francos, o sea, cuando fuimos a Tabasco me acuerdo que teníamos que llevar 1 tonelada de papel y decíamos, Dios de mi vida, o sea, o llevamos mejor algo virtual o estamos destruyendo más árboles, ¿no? Entonces, como que si no nada más es el fijador por hacerlo, sino realmente que ese fijador trascienda y que tenga una razón, o sea, porque nada más para que pierdan el tiempo, pues eso es manualidades, o que nada más gasten pintura y papel a lo loco, pues no, o sea, tiene que tener una razón ese fijador, pero para mí es súper importante. Yo estoy con Miguel acerca de que sería lo ideal, de que se llevaran algo, pero también estoy de acuerdo con él, aunque no es necesariamente un objeto físico. Y una de las cosas sobre las que hablabas del índice de satisfacción es el índice de satisfacción inmediata. Pero aquí Sandra no me dejará mentir cuántas veces salimos cuando estábamos en el Zócalo en la Semana de Ciencia y veías todos los modelos aventados volando por el Zócalo porque era inmediato, o sea, la satisfacción, sí, me dieron algo. Y a final de cuentas lo dejaban tirado 10 minutos después. Creo que lo único que nunca vi tirado fueron unos invernaderitos que llevamos, que aparte se los copiamos a Rosma. Sí te avisamos, ¿verdad? Bien. Bueno, que aparte se los copiamos a Rosma y creo que fueron los que más éxito tuvieron. Pero fuera de eso, yo siempre me encuentro la mayor parte de los niños que dejan tirados los modelos en el suelo o en los pasillos o afuera de la carpa, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con qué entrega uno y a lo mejor podemos entregar más formas formas diferentes de ver el entorno, pues mejor lo hacemos, ¿no? Sin gastar el papelito o hacerlo de manera virtual. Bueno, en nuestro caso, yo sí pasé por lo del papelito y tener que hacer cosas de papel nuestros primeros talleres y nos dimos cuenta justo de lo que está diciendo Tita. Íbamos a comunidades rurales y todos los papeles terminaban volando por el patio de la escuela, entonces nunca volvimos a repetir eso. De hecho, algo que nosotros siempre, que muchos de los integrantes que conocen a Quark de nuestro grupo, que dicen que Quark trabaja por talleres y en nuestro caso nuestros talleres son comida, hemos tratado de usar eso como fijadores, cosas que se pueden comer, pero no solamente hacer algo de comer por comer, sino que tenga una relación con lo que estamos hablando o con lo que estamos explicándoles. Y algo que quiero retomar y que creo que es bien importante es que independientemente de si hay un fijador o no hay un fijador, es como la importancia de la preparación y el entusiasmo que le pone cada uno de los talleristas, ¿no? Porque puedes tener un taller que se llevan, no sé,
una cosa enorme hecha de dulces y súper bien bonita. No quise decir nada por eventos próximos pero bueno, pero a lo mejor el tallerista es pésimo dando la actividad, ¿no? Y entonces, pues ya no, aunque llevas un fijador y puede llamarle mucho la atención, pues lo va a terminar tirando o no lo va a terminar usando, ¿no? Entonces, creo que hay que resaltar mucho la importancia del tallerista como también funge para que se lleven ese mensaje las personas que están tomando el taller. Voy a ser muy específico con la pregunta. Creo que nos remite, voy a ser muy específico y muy general, creo que nos remite a la misma naturaleza humana. Si a la gente le entregas algo, claro que te va a extender las manos y te lo va a aceptar, y claro que se va a formar muchísimo más que si solamente te va a escuchar hablar y te va a ver. Sí, claramente en la experiencia de Ciencia desde Cero, sí el público sí ha mostrado más interés por los talleres cuando se llevan un material a casa, pero antes de que nosotros hiciéramos talleres, que solamente hacíamos demostraciones, iniciamos, me percaté que muchos de los talleres, por la misma naturaleza de los materiales, eran cosas que podían terminar muy fácilmente en la basura si el niño lo apretaba de más o si se te caía, o los llamados y famosísimos talleres de reciclaje donde no reciclas nada y solo conviertes basura en basura a la que le agregaste cosas y es más difícil entonces de reciclar. No hagan talleres de reciclaje, al menos no de ese tipo. Y bueno, lo que nosotros optamos o la decisión que tomamos fue hacer talleres en los cuales el público, los materiales que se llevara fueran juguetes científicos que los niños y el público, porque había veces en que el público era el chavo en situación de calle o era el abuelito que te había traído a pasear al nieto, etcétera, bueno, que se llevaran instrumentos que pudieran ellos utilizar para que fueran como juguetes, pero juguetes científicos. Entonces se podían llevar caleidoscopios, se podían llevar telescopios, con materiales sencillos, pero de duración. Entonces fue cuando pasamos nosotros del taller de la Edad Media a la Revolución Industrial para Ciencia desde Cero, y decidimos, a partir de un recurso que tuvimos, comprar maquinaria para cortar tubo de PVC, cortar madera, invertirle más. Obviamente el costo y la inversión que tú haces por el taller sube más, pero puedes producir más, que es la idea fundamental del capitalismo. Y entonces, salvo que en mi falso capitalismo tú te explotas a ti mismo y etcétera. Pero puedes producir más, y al producir más la gente lo llega, y la idea es que la primera empolvada no lo tiren, sino que de verdad lo usen y que lo compartan, y el mensaje final siempre es: esto, así como nosotros te dimos el mensaje y el material, también llega a tu casa y compártelo con tus papás, con tus primos, con tus abuelitos, con tus vecinitos, etcétera. Entonces ha ayudado mucho, sobre todo yo lo que he notado, porque es lo que las personas cuando te encuentran en la calle te dicen, cuando le entregas algo al público, puede o tiene la expectativa a veces, y eso es una cuestión que nos ha pasado a nosotros, el público te puede poner más atención porque tiene un interés de que le vas a entregar o que va a armar algo. Y me ha pasado que muchas veces los padres de familia llegan y nos dicen: fulanito de tal, el niño tal, recibió este caleidoscopio, este telescopio, esta máquina voladora, etcétera, y fue a su clase, lo presentó así espontáneamente, ni siquiera por tarea, y lo explicó de la manera tan sensacional que está súper motivado porque quiere seguir sabiendo más cosas de ciencia, o el maestro le puso un punto extra y el niño está fascinado. Entonces sí, al menos es mi percepción y mi experiencia, sí la gente te pone más atención y tiene está más receptiva a lo que le vas a comentar. Yo siempre lo que les digo es, lo importante es lo que se llevan aquí, que son las ideas, y tiene que ver algo con lo que decía Vanessa, ¿no? Que finalmente también es cambiar el chip de no solamente voy a ponerte atención porque recibo algo, sino decirle, ¿no? La idea, o tiene que haber un cambio en la mentalidad, que es también lo que promovemos a través de los retos y de los otros talleres. Listo, pues muchísimas gracias a todos los participantes de la mesa.